Que Dios te bendiga. Nuevamente tengo la oportunidad de estar contigo compartiendo la palabra en este día domingo, día del Señor, día que Dios ha determinado para poder reunirnos. Y es cierto que todavía no podemos hacerlo en forma presencial y me toca la ocasión como un gran privilegio, ayudando también, formando parte de alguna manera con la extensión del reino, colaborando con el pastor Pablo Tufari en esta prédica para la iglesia Piedra Viva. Gracias le doy a Dios por la oportunidad y quiero orar contigo para empezar el mensaje de este domingo. Señor, gracias por una oportunidad más que tenemos en este día especial. El día domingo siempre es un día dedicado enteramente a ti, en palabras, en obras, en pensamientos. Un día de adoración, Señor. Es cierto que esos son todos los días para nosotros que somos cristianos, pero de manera especial apartamos este día de descanso laboral para enfocar toda nuestra atención en ti, Señor. Y eso forma parte del discipulado cristiano. Y yo quiero, Padre, agradecerte y pedirte en tu infinita misericordia que hoy nuestros corazones se vuelquen a ti en convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que tú seas glorificado grandemente, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Continuamos nosotros con nuestro tema de hoy, aprendices por excelencia, porque eso es lo que somos cuando de alguna manera entendemos el Evangelio y recibimos ese regalo que Dios nos ofrece por medio de Cristo, que es la salvación. Nos volvemos aprendices por excelencia, nos volvemos discípulos de Cristo, nos volvemos discípulos, seguidores de Él, y empezamos un recorrido, una vida de aprendizaje, una vida cuyo aprendizaje no termina solamente en un tiempo determinado, por decirlo como una carrera universitaria. En 4 años te recibí de discípulo y a partir de ahí ya empezás a servirle a Dios. No, de ninguna manera. Mientras aprendo, sirvo. Mientras sirvo, aprendo. Es la temática de la vida discipulado que el creyente, el cristiano verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, sigue y vive a lo largo de su vida y por el resto de su existencia terrenal, hasta que el Padre lo llame a su presencia. Entonces, nuevamente entender que nosotros no nos debemos a nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, vivimos para el Señor Jesucristo, vivimos para adorar. Somos uno con Él y Él en nosotros y nosotros en Él. Y Cristo es uno con el Padre, y de esa manera obedeciendo sus mandatos, que tampoco obedecemos como reglas o rituales religiosos a los cuales estamos sometidos y con los cuales por medio de esos rituales satisfacemos en alguna medida algo que Dios demanda. De ninguna manera. Esto se trata de una vida. El único que pudo realmente satisfacer la justicia de Dios por el pecado del ser humano es Cristo. El único que pudo llevar voluntariamente, sacrificando su vida, recibir tu castigo y el mío para que nosotros tengamos paz, es Cristo mismo. Y Él lo hizo en esa cruz. Él lo hizo en esa cruz y resucitó al tercer día para darnos una vida espiritual. Una vida espiritual que ya no es para nosotros mismos. Antes, como dice Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos para nuestros placeres, para nuestro egoísmo, para satisfacer nuestras propias necesidades. Pero hoy que estamos en Cristo, vivimos para Dios, vivimos para el Señor, vivimos para adorarle y para glorificarle. Y en cada área de nuestras vidas, laboral, sentimental, económica, en comunidad eclesiástica, toda nuestra vida gira en torno a vivir para la gloria de Dios. Y de eso se trata, ser aprendices por excelencia. Justamente tengo una palabra bien específica que quiero desarrollarla contigo, basada en un artículo de una Biblia de estudio tan maravillosa que tengo y que habla del discipulado cristiano. En medio de su ministerio público, el Señor Jesucristo se tomó el tiempo para explicar
con detalle lo que exige de aquellos que desean seguirlo. Y dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, vemos que de entrada, Dios, el Señor Jesucristo, da pautas categóricas de lo que implica ser un seguidor de Él. En primer lugar, dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Él está abierto a recibirnos. Él está dispuesto a recibirnos. Si de corazón sincero venimos a Él, como una ofrenda de olor fragante, nuestra vida le entregamos. Entendemos que nosotros por nuestros propios méritos o por nuestros propios caminos no podemos salvarnos ni hacer absolutamente nada para salvarnos. Entender que solamente por los méritos de Cristo podemos ser salvos. Podemos entender o podemos de alguna manera ser convencidos por el Espíritu de Dios de venir a Cristo. Lógicamente entiendo que cuando somos conscientes de que queremos ir a Cristo, ya hubo un trabajo previo del Espíritu de Dios en nuestra vida, trayendo convicción de pecado, justicia y juicio, de entendimiento profundo que hemos vivido una vida totalmente contraria y violenta a los propósitos y a los principios de la palabra de Dios. Entonces, el que quiera venir a Cristo, niéguese a sí mismo. Es decir, el seguidor de Cristo, el aprendiz por excelencia, el discípulo, ya no vive para sí mismo. Vive para negarse a contribuir con su carne, con sus propios deseos, a satisfacer su egoísmo. Vive para que Cristo sea formado en él. Vive para desarrollar el carácter de Cristo, desarrollar el fruto del Espíritu Santo. El primer paso, cuando uno entiende el Evangelio, lo que sería es, de una manera muy particular, experimentar o desarrollar en su propia vida frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se ven las decisiones que esa persona ha tomado con tal de seguir a Cristo, y ya no más una vieja manera de vivir, y ya no más una manera del mundo de vivir. Entonces, esa es una manera de negarse, pero eso es un estilo de vida con lo cual uno se va a topar con muchos desafíos a lo largo de su vida, en toda su existencia terrenal. Tome su cruz y sígame. No significa tome su cruz que una persona va a tener que literalmente llevar una cruz a cuestas. No significa que una persona, la cruz de una persona es para un marido, es su esposa, o son sus hijos, o es un jefe maltratador, o qué sé yo. No, de ninguna manera. La cruz probablemente la luchas en tu interior. Esa cruz muchas veces la vas a tener que tomar cuando te vas a negar a los deseos y a los placeres de este mundo, que finalmente te van a terminar desviando de vivir para la gloria de Dios. A eso se refiere la Biblia cuando dice: tome su cruz y sígame. Entonces, en primer lugar, venir en pos de Cristo, ser salvos, nacer de nuevo, una necesidad muy clara. Segundo lugar, tenemos negarnos a nosotros mismos, no dar concesiones al pecado, no dar concesiones a la naturaleza carnal, caída, pecaminosa, y como dice Santiago, no a la naturaleza terrenal y humana y diabólica, añade Santiago. Tome su cruz y sígame. No podemos seguir a Cristo sin antes negarnos a nosotros mismos, sin antes tomar esa cruz. Estas palabras están dirigidas a todos los cristianos en todas las épocas y en todos los lugares. Por lo tanto, siguen en vigor hasta el día de hoy. La pregunta es: ¿qué es el discipulado? La palabra griega matetes quiere decir uno que aprende. Especialmente uno que aprende por medio
de la investigación o por el uso o la práctica de lo que se le enseña. Uno que aprende, matetes, especialmente uno que aprende por medio de la investigación o por el uso o la práctica de lo que se le enseña. Esta es una referencia de el manual Greek Lexicon of the New Testament de Abbott Smith. Fin de la cita. Cristo dijo, aprended de mí, Mateo 11:29, y leo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo era como dos animales, dos bueyes. Generalmente a los bueyes, y cualquier paraguayo que alguna vez estuvo por el campo y vio esto va a darme la razón, ¿verdad? El yugo es como un pedazo de madera que sostiene el cuello de los dos bueyes y que van caminando juntos, llevando la carreta, arrastrando la carreta. Por lo general, siempre se le pone a un buey más joven con un buey más viejo, para que el buey más joven aprenda a seguir los pasos del buey más viejo. Si por algún motivo ocurre algún problema, el buey más joven se quiere rebelar o algo, va a tener que necesariamente seguir de forma categórica los pasos del buey más viejo, porque no se va a poder desviar, no se va a poder salir, porque está bajo un yugo. Está atado a un yugo. A eso se le llama yugo, a la madera que va por el lomo, por decirlo así, de los bueyes. Entonces Cristo nos dice a nosotros simbólicamente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Justamente una de las cosas con las que más el ser humano lucha es la mansedumbre y la humildad. Generalmente todo nos enorgullece, y si en algo logramos algo en esta vida, nos ponemos orgullosos y altivos y creemos que logramos las cosas por nuestros propios medios, y eso categóricamente no es así. Si tenés fuerza para trabajar, si salís adelante en tus estudios, si estás prosperando económicamente, aunque vos hayas puesto de tu parte, créeme que detrás de todo eso está la soberanía de Dios. Créeme que Dios ha estado ahí hasta hilando los detalles que hasta son imperceptibles. El día, la hora, el momento, el lugar, todo. Dios lo determina y tiene el control. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la única manera de realmente tener un correcto discipulado, vivir un correcto discipulado, porque el discipulado no es que uno tiene, como ya lo dije la vez pasada, como un parte de un programa de la iglesia. El discipulado es la vida del cristiano. Entonces, para tener un buen descanso para vuestras almas y vivir un discipulado correcto, necesitamos entender que nuestro estilo de vida es estar bajo el yugo de Cristo. Todo aquel que pertenece a Cristo debe inscribirse en su escuela y aprender de Él, recibiendo su doctrina y testimonio y amoldándose a su ejemplo de fe y piedad. Significa que no podemos desprendernos. La vida cristiana no se divorcia, no se desprende de las enseñanzas de Cristo, del aprendizaje de la palabra, de los medios de gracia, de la oración, de la comunión de los santos, de la comunión con los hermanos. Esa persona que dice, bueno, yo acá solo nomás voy a hacer comunidad, voy a hacer iglesia, voy a ver nomás siempre la prédica por las redes sociales, y ni aunque se abra en su momento después de la pandemia las iglesias, no me voy a ir porque yo acá estoy bien y acá en mi casa nomás y soy un buen cristiano, siendo que la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es un elemento del discipulado esencial, y la vida discipulado del cristiano no se divorcia de las enseñanzas de Cristo. No puede ser una persona cristiana a menos que sea un discípulo, y no puede ser un discípulo a menos que sea cristiana. ¿Me explico? Y de hecho el mote de cristiano era una palabra, creo que ya lo simbolicé el domingo pasado, que se le ponía a los creyentes, a los seguidores de Cristo, porque eran tan parecidos a su maestro y a las enseñanzas que él desarrollaba, que se les decía pequeños cristos. Entonces en forma ofensiva le llamaban cristianos.
solamente como referencia. Los aprendices necesitan maestros. Cristo ha designado maestros para su iglesia, es decir, los apóstoles, quienes en el primer siglo eran los encargados de velar por todas las enseñanzas que Cristo dejó para que el cristianismo sea desarrollado. Y los sucesores, los ministros de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Era la función de los apóstoles en aquel entonces y es la función de los ministros de la palabra de Dios, pastores, maestros que existan hoy de la palabra de Dios. Primera Timoteo 5, 17 dice cuánto sigue: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Como siervos de Cristo, estos maestros terrenales deben someterse a Él. Y la meta de su instrucción debería ser que Cristo sea formado en aquellos que están bajo su cuidado. La palabra de Dios es muy clara. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No importa que tengas una audiencia de 3 personas, de 1000 personas, de 200 personas, la meta de la instrucción de los ministros, de los siervos de Dios, de los predicadores, pastores, de los misioneros, tiene que ser siempre que Cristo sea formado en la vida de los hermanos. Que Cristo sea formado es el objetivo al enseñar la palabra y debe ser nuestra mayor oración. Que Cristo sea formado en la iglesia Piedra Viva, en la iglesia, en las diferentes iglesias en el mundo entero donde se predica la palabra de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No somos mensajeros. Y hay algo que quiero aclarar también. El hecho de que uno sea pastor, maestro, misionero, cumpla un rol de liderazgo en la iglesia, no te hace más que otros cristianos. Y otros cristianos no son menos para decir, no, yo no voy a predicar porque yo no soy pastor. Predicar, ser un testigo de Cristo es una función que todos tenemos en este mundo, siempre y cuando nos consideremos creyentes, siempre y cuando consideremos que somos seguidores de Cristo. Es una función que tenemos en el mundo, es un rol que Dios nos dio, ser testigos y por ende enseñar para que otros más sean también, Cristo sea formado en ellos. Porque como dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este no es un mensaje nuestro. El pastor no es el dueño del mensaje. El misionero no es el dueño del mensaje. El cristiano en sí no es el dueño del mensaje. Nosotros somos meramente mensajeros que hemos sido transformados por ese mismo mensaje y por eso también adquirimos esa función de ser pregoneros de justicia para un mundo que vive en injusticia y en tinieblas. ¿Qué deberían aprender los discípulos de Cristo? ¿Qué deberían aprender los discípulos de Cristo? En primer lugar, deben aprender a negarse a sí mismos, a decir no al yo y a sus demandas. Negarse a sí mismo comienza por reconocer que los problemas en la vida provienen de consultar a nuestra propia voluntad, de ir en nuestro propio camino y de vivir para nuestros propios fines. Cristo debe mostrarnos que ser egocéntricos, ser egoístas, es algo autodestructivo absolutamente. Este culto del yo es la manifestación exterior de la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido.
Normalmente vamos a pelear probablemente con esto hasta el último día de nuestras vidas. Así que no te asustes si esto no para, aunque seas un cristiano de años. Es un tema que implica trabajo constante de la mano de Dios en su palabra, en oración, en la comunidad, en medio de la comunidad también, donde la iglesia cumple la función de que juntos podamos llevar nuestras cargas. Entonces, categóricamente este culto del yo es la manifestación exterior de la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Y hay algo también que quiero resaltar en esto. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y hay una doctrina bíblica que se estudia que se llama la depravación total del hombre. La depravación total del hombre no significa que el hombre es todo lo malo que puede llegar a ser, pero sí ese potencial de maldad de forma totalmente autodestructiva sí está dentro del ser humano. Mucha gente dice, bueno, pero yo no soy tan malo. Y se compara con Hitler, se compara con Lenin, con Stalin, se compara con un violador serial, con un asesino, se compara con un guerrillero. Y dice, bueno, yo no soy tan malo como esas personas. Pero el punto desde la perspectiva bíblica no es compararnos con otras personas. El punto de la perspectiva bíblica es compararnos con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Para nosotros los 10 mandamientos es la ley moral de Dios y es lo que Dios determinó para mostrar un poco quién es Él, cuál es su carácter y lo que espera de nosotros. Si nosotros leemos en detalle los 10 mandamientos, no es mi tema de ahora, no voy a entrar en eso, y nos ponemos a comparar nuestra vida de forma sincera, vamos a frustrarnos un poquito probablemente porque vamos a darnos cuenta de manera plena y absoluta que no alcanzamos la talla, como se dice. No cumplimos y no podemos cumplir los 10 mandamientos como realmente Dios quiere que cumplamos. Entonces, a partir de ahí necesitamos entender que solo la gracia, el regalo inmerecido de salvación por medio de Cristo, es lo que nos puede atraer hacia Dios mismo y es lo que nos puede sostener en el camino de Dios, de seguir creciendo, seguir madurando espiritualmente. Porque si dependiese de nuestras obras, si dependiese solamente de nuestros méritos, mucho ya hemos fallado aún siendo discípulos. Y eso se ve gráficamente también en los discípulos, en la historia y en la vida y el ministerio de Cristo. Un apóstol Pedro que negó rotundamente tener vínculo alguno con el Maestro, con Jesucristo. Tenemos a Pablo, que era perseguidor de la iglesia y que luego Dios lo echa de su caballo. Tenemos a Judas, que era el tesorero y un hombre de confianza, aunque Dios ya lo sabía todo, pero vendió a su maestro. Y luego tenemos a todos los discípulos que cuando las papas quemaron, cuando Cristo fue apresado, corrieron y lo abandonaron. Y el único que estuvo relativamente cerca fue Juan. Entonces es importante entender que la vida de discipulado también implica luchas, implica cuestiones que no siempre saldrán como nosotros esperamos y sencillamente necesitamos perseverar en seguir aprendiendo, levantarnos si hemos caído, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, hacer constantemente un examen, porque el apóstol Pablo dijo, examínense a ustedes mismos para ver si están realmente en la fe y ver y ir de esa manera procesando todas las cuestiones de nuestras vidas delante de Dios para crecer en la gracia, en el conocimiento y ser cada día más maduros espiritualmente. Entonces, este culto del yo es la manifestación exterior de la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Debemos darle la espalda a fin de seguir a Cristo. O seguir tus propias pasiones, o seguir el culto del yo, o decidimos satisfacer solamente lo que nosotros queremos toda la vida, o vamos a darle la espalda
a los deseos de la carne, lo cual la palabra de Dios dice que abandonemos, que no demos ocasión para la carne, que no alimentemos los deseos de la carne, porque de esa manera le podemos dar la espalda a la carne y seguir a Cristo. O la carne o Cristo, nuestros deseos pecaminosos, egoístas, de autosatisfacción y autopromoción, o Cristo. Tenemos que tomar una decisión. Hoy es el día oportuno. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Biblia. Entonces, siguiendo con esto, debemos darle la espalda a fin de seguir a Cristo. Negarse a sí mismo es tan básico en la vida cristiana que Cristo lo incluye en la tercera petición de su oración modelo. Hágase tu voluntad. Significa, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad. Repito, hágase tu voluntad en la oración que Cristo enseñó a los discípulos. Significa, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad con toda humildad, obedezcamos la tuya, que es la única buena voluntad. Esta es una cita del Catecismo de Heidelberg en la página 124. Fin de la cita. En segundo lugar, tenemos como la vida de discipulado que deberíamos aprender los discípulos de Cristo, por lo menos quienes nos identificamos y entendemos que de alguna manera Cristo nos hizo sus discípulos, es aprender a tomar la cruz. Nótese el pronombre posesivo. La cruz indicada en este imperativo no es la cruz de Cristo, sino nuestra propia cruz. La cruz que se nos asigna a cada uno de nosotros para que la soportemos. Nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. Aunque la carga sea pesada, el camino sea largo y su fin sea la muerte, llevar la cruz es doloroso para nosotros como lo fue para Cristo. Debemos aprender a orar como Él oró en Getsemaní. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. Y leo. Dice así: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces la cruz puede ser un pecado, una lucha interior contra el pecado, contra ciertos pecados, contra ciertos vicios de la vida. Y cuando me refiero a vicios no me refiero a fumar, tomar, me refiero a errores. Cosas que muchas veces nos desenfocan totalmente del propósito de Dios para nuestras vidas, que es vivir de manera plena y absoluta para la gloria de Dios, una vida glorificando a Dios. Pueden ser circunstancias externas, una persona enferma a la que tenemos que cuidar por años y que hace nuestra vida no tan fácil. Hijos que requieren mucho más paciencia que el común denominador de los hijos. Circunstancias de problemas con los hijos. De hecho, cuando uno tiene hijos ya su vida cambia completamente. Ya cuando son chicos, que no se golpeen, que no se enfermen, que miles de detalles. Cuando son grandes y ya salen, que no venga tarde, que si viene tarde, que no le pase nada, que los amigos con los que se junta, cómo va a crecer, cómo va a vivir. Al menos si somos verdaderamente creyentes,
y miramos un poco el mundo en el que vivimos, nos damos cuenta de que el mundo se cae a pedazos y que queremos una vida, que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor. Queremos que nuestros hijos sean santos, pero vemos que todo contribuye para que no lo sean. Es por eso que tenemos que aunar esfuerzos en la casa para educar a nuestra familia. Y con todo eso, cuando ellos sean un poco más grandes, van a tener que tomar una decisión por Cristo o no por Cristo, ¿verdad? Pero yo creo que hay más posibilidad de que tomen una decisión por Cristo, aunque también entiendo que es una obra sobrenatural que Dios hace por medio de su Espíritu en el corazón del ser humano. Si no, vos y yo probablemente no estaríamos acá reunidos en un culto si dependiese de nosotros o de la educación que nos dieron en casa. Es cierto, Dios obra de formas misteriosas muchas veces, pero ya que nosotros estamos en Cristo, en este camino hoy, ¿por qué no aumentar nuestra fuerza para que Dios haga la obra en la vida de nuestros hijos? Aumentar nuestra fuerza en oración, aumentar nuestra fuerza en hablarles, aumentar nuestra oración en controlar lo que ven, lo que consumen, y tratar de dirigir nuestra enseñanza sobre ellos para que Cristo sea formado en sus vidas y confiar que Dios hará lo que prometió. Así es. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Tomar la cruz, las cargas pesadas de la vida. Para algunos su cruz muchas veces son situaciones económicas que son insolucionables humanamente. Y Dios permite eso muchas veces como un trato, como una carga sobre la vida de muchos, para que eso los mantenga ahí doblegados y esas personas puedan permanecer humildes y reconocer a Cristo, porque de lo contrario se van todos y se olvidan de Dios mismo, como el mismo David decía: Señor, yo te pido que me des, pero no me des demasiado porque probablemente me olvide de vos. Estoy parafraseando el versículo, el pasaje. Y no me des tampoco, Señor, porque probablemente reniegue en tu contra. Dame, Señor, lo que necesito. Hay muchas situaciones que Dios permite en la vida de muchos creyentes muchas veces, que lo hacen depender más. Son cosas aparentemente malas. Y el apóstol Pablo mismo habla en su palabra de un aguijón en la carne. Alguien que de parte de Satanás venía y le abofeteaba a él para que él no se enaltezca. Y eso pasa en la vida de muchos creyentes. Y eso es la cruz que Dios pone para que nuestra vida no se enaltezca delante de Dios y nosotros permanezcamos realmente humildes delante de Dios, porque el Señor quiere formar a Cristo en nosotros. Él quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos de Él. Entonces, la cruz, aprender a tomar la cruz. El primer punto era negarnos a nosotros mismos, aprender a negarnos, no hacer un culto al egoísmo, al yo. El segundo punto es aprender a tomar la cruz, que son cargas, son situaciones difíciles, circunstanciales, que muchas veces no acaban tan rápido, pero que permiten que Cristo sea formado en nosotros de una manera muy especial. Y finalmente, el discípulo debe aprender a seguir a Cristo, vivir por fe, caminar en amor y hacer el bien a todos. Justamente un pasaje de Romanos que terminó de traer convicción en la vida de Martín Lutero, el conocido reformador, en el año 1517. Fue un pasaje del libro de Romanos que decía: más el justo por la fe vivirá. En nuestra vida cristiana o la vida espiritual del verdadero creyente no surge como por haber cumplido ciertos rituales, como dije al principio. Es vivir por fe. Más el justo por la fe vivirá. Uno no es justo por sus propios méritos. Yo delante de Dios no tengo nada que jactarme para decirle: Señor, yo soy justo. Si soy justo es por la justicia de Cristo, porque Cristo recibió mi castigo y en Cristo tengo la justicia de Dios sobre mi vida, si realmente confío en Él. Y vivo de esa manera, creyendo, confiando, la fe, como dice Hebreos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo certeza de que
Hay esperanza de vida eterna después de este tiempo terrenal de vida que tenemos. Y la convicción de lo que no vemos. Nosotros no hemos visto, no hemos sido participantes visibles del ministerio de Cristo y de su crucifixión y su muerte y resurrección. Pero creemos y estamos convencidos de que es la verdad porque transformó nuestras vidas. Entonces más el justo por la fe vivirá. Esa es la forma que tenemos de seguir a Cristo. Vivir por la fe. Vivir por la fe es mantener el conocimiento de la palabra de Dios, enriqueciendo nuestras vidas y alimentándolas espiritualmente todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Esto mismo, repito, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir también significa acompañar a alguien como su compañero de viaje. Como cristianos, nuestro mayor gozo y privilegio es vivir en comunión con Cristo como nuestra cabeza viviente. Muchas veces los cristianos luchan y dicen: esta mañana me desperté y no pude orar, entré muy rápido a mis actividades, no pude apartar un tiempo para orar con Dios, y a lo largo del día se lamentan y dicen: Señor, ¿cómo quiero estar conectado contigo? ¿Cómo quiero conectarme contigo? Y es demasiado importante. Yo soy una persona que promueve una vida devocional. Es demasiado importante apartar un tiempo disciplinadamente todos los días para dedicar a Dios en oración y la lectura de la palabra de Dios. Y tomar nota y de esa manera llevar eso durante todo el día. Pero si por algún motivo no lograste hacer eso, no te lamentes, porque no es que vos necesitas conectarte con Cristo. Si vos naciste de nuevo, mi estimado, mi estimada, Cristo está en vos por medio de su Espíritu. Es lo que dice la Biblia: fuimos sellados con el Espíritu de Dios, que es la garantía de nuestra salvación. Somos uno con Él y Él en nosotros, y Cristo uno con el Padre. No necesitamos conectarnos, hay comunión íntima permanente. Solo necesitamos buscarlo en nuestro interior, orar. Si vos ya estás en tus actividades, quiero ejemplificarte bien, ora en tu mente, en tu corazón. Dios te escucha. La comunión es íntima, es permanente, es constante. No necesitamos una conexión, hemos nacido de nuevo. Estamos en Cristo, estamos en Él. Te aliento a entender eso, porque a veces los cristianos todavía luchamos que la vida cristiana es un ritual, que si no oro a la mañana ya pierdo ya no llené el vaso emocional de Dios, más o menos. Y eso no es así. Pero es importante disciplinarnos a buscar a Dios intensa y fervorosamente todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestras vidas aquí en la tierra también. El salmista Asaf sabía que nunca estaba solo en sus sufrimientos. Con todo, dice el Salmo 73, 23 y 24, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. El llamado al discipulado es la parte esencial de la proclamación del Evangelio. Repito, el llamado al discipulado es una parte esencial de la proclamación del Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. La Iglesia de Cristo no es meramente una organización de personas que comparten unas mismas opiniones. Más bien, como miembros del cuerpo de Cristo, todos contribuyen a su crecimiento para ir edificándose en amor. La meta es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Efesios 4, 15 y 16. La meta es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Los discípulos deben crecer en el amor por Cristo y por los demás, de acuerdo
con la regla de Cristo. Los discípulos deben crecer en el amor por Cristo y por los demás, de acuerdo con la regla de Cristo, no con nuestras propias reglas, no es con nuestros métodos, no es con nuestras estrategias, es con las reglas y las estrategias de Cristo. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Mi desafío es que podamos entender el discipulado cristiano y que podamos entender que si sos un creyente, nacido de nuevo, tu vida cambió, eso no está divorciado y no se puede separar de ninguna manera de tu vida de discipulado. Que sos un seguidor, una seguidora de Cristo y que necesitamos ir creciendo en el amor. Que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros y que podamos de esa manera servir a los demás, testificar al mundo con ese mismo objetivo, que Cristo se ha formado en los demás, amándonos unos a otros como comunidad de fe, pero también expresando el Evangelio al mundo entero. Ir y hacer discípulos a todos los grupos de personas en el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Dios te bendiga. Quiero orar. Padre, gracias por enseñarnos el gran significado de ser discípulos, seguidores tuyos. Hoy nos entregamos a ti de una manera especial porque queremos crecer en esa madurez de ser buenos discípulos tuyos y hacer discípulos. Ayúdanos, llévanos a eso, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.